Muy buen día para Piedad, buen día para Raymond y Lady. Eh, Vamos a compartir el PDF de nuestro libro del cuadrante del flujo del dinero. Muy buen día para Emanuel y Virginia. Y bueno, vamos a agradecerle primero a Dios por permitirnos estar en este espacio, por compartir, por tener la oportunidad de aprender de esta maravillosa literatura. Recuerden la recomendación, vamos a participar. Participar. Nos encanta cuando las personas participan, dan su punto de vista. Eso nos da una mejor comprensión. Y bueno, lo que aprendemos es obviamente para llevar a la práctica en nuestros negocios. No veo los lectores por acá. Bueno, Salderita está en el Transmilenio. Hoy no puede acompañarnos en lectura. No sé si alguien más quiera postularse para leer. No sé si Alex o Piedad puedan hacerlo hoy. Ok. Voy a compartir el libro. De pronto, Carmencita, ¿recuerdas en qué página quedaron el día de ayer? En la página 28 del libro, en el sistema no sé, no me acuerdo. Ah, Donde dice la diferencia entre un negocio de tipo A y un negocio de tipo D. 49, veamos. 49, ok, mira. Diferentes personas. 49. Ok, entonces voy yo con la lectura. Comenzamos acá, ¿cierto? Para que los A evolucionen en D. Correcto. Perfecto, ok. Para que los A evolucionen en D, necesitas convertir lo que ellos son y lo que ellos saben en un sistema. A la mayoría puede no ser capaz de hacerlo o frecuentemente se encuentran demasiado arraigados al sistema. ¿Puede usted hacer una mejor hamburguesa que McDonald's? Es amplio. Mucha gente, mucha gente acude a mí para pedir consejos sobre cómo comenzar una compañía o para preguntarme cómo conseguir dinero para desarrollar un nuevo producto o idea. Yo los escucho generalmente por cerca de 10 minutos y en ese lapso puedo decir en dónde está su enfoque. Está está en el producto o en el sistema del negocio. En esos 10 minutos frecuentemente escucho palabras como estas. Recuerde la importancia de saber escuchar y de permitir que las palabras le dirijan hacia los valores fundamentales del alma de una persona. Este es un producto mucho mejor que el fabricado por la compañía XYZ. He buscado en todas partes y nadie tiene este producto. Yo le daré la idea sobre este producto. Todo lo que quiero es el 25% de las utilidades. He estado trabajando en esto, producto, libro, música, inversión, durante años. Estas son las palabras de una persona que generalmente opera en el lado izquierdo del cuadrante, el lado de empleado o autoempleado. Es importante que seamos amables en este momento, debido a que estamos tratando con valores fundamentales que han estado arraigados durante años, quizás transmitidos durante generaciones. Si no soy muy amable o paciente, puedo dañar el lanzamiento frágil y sensible de una idea. Y más importante aún, a un ser humano que está listo para pasar a otro cuadrante.
la hamburguesa y el negocio. Dado que necesito ser amable, en este punto de la conversación a menudo utilizo el ejemplo de la hamburguesa de McDonald's para aclarar. Después de escuchar sus palabras, pregunto lentamente, ¿puede usted personalmente hacer una mejor hamburguesa que McDonald's? Hasta ahora, el 100% de las personas con quienes he hablado sobre sus nuevas ideas o productos han dicho sí. Todos ellos pueden preparar, cocinar, servir una hamburguesa de mejor calidad que McDonald's. En ese momento les formulo la siguiente pregunta. ¿Puede usted personalmente construir un mejor sistema de negocios que McDonald's? Algunas personas ven la diferencia inmediatamente, otras no. Y yo diría que la diferencia consiste en si la persona está fija en el lado izquierdo del cuadrante, que se enfoca en la idea de una mejor hamburguesa, o en el lado derecho del cuadrante, que se enfoca en el sistema del negocio. Hago mi mejor esfuerzo para explicar que existen muchos empresarios que ofrecen productos o servicios muy superiores a los ofrecidos por las corporaciones multinacionales mega ricas. De la misma forma en que hay miles de millones de personas que pueden hacer una mejor hamburguesa que McDonald's, pero solo McDonald's tiene el sistema que ha servido miles de millones de hamburguesas. Vea el otro lado. Si las personas comienzan a ver el otro lado, entonces les sugiero que vayan a McDonald's, compren una hamburguesa, se sienten y observen el sistema que entregó esa hamburguesa. Tomen nota de los camiones que entregan la carne cruda, el granjero que crió el ganado, el comprador que adquirió la res y los anuncios de televisión de Ronald McDonald. Adviertan la capacitación de personas jóvenes y sin experiencia con el fin de que digan las mismas palabras. Hola, bienvenido a McDonald's. Así como la decoración de la franquicia, las oficinas regionales, las panaderías que hornean el pan y los millones de kilómetros de papas fritas que tienen exactamente el mismo sabor en todo el mundo. A continuación, incluyan los corredores de bolsa que obtienen dinero para que McDonald's en Wall Street. Si ellos pueden comenzar a comprender la imagen global, entonces tendrán una oportunidad de avanzar al lado de, al lado de dueño de negocio y de inversionista del cuadrante. La realidad es que existen un número limitado de ideas nuevas, miles de millones de personas con servicios o productos que ofrecen millones de productos y solo unas cuantas personas que saben cómo crear excelentes sistemas de negocio. Bill Gates de Microsoft no construyó un gran producto, él adquirió el producto de alguien más y construyó un poderoso sistema global a su alrededor. Cuadrante I, el I, inversionista. Los inversionistas ganan dinero con el dinero. No tienen que trabajar por su dinero. Está trabajando para ellos. El cuadrante I es el campo de juego de los ricos, sin importar en qué cuadrante hayan ganado su dinero las personas. Si desean algún día ser ricas, deben acudir en última instancia a este cuadrante. Es en el cuadrante I en el que el dinero se convierte en riqueza. El cuadrante del flujo del dinero. Este es el cuadrante del flujo del dinero. El cuadrante establece las diferencias en la manera en que se genera el ingreso, ya sea como E, empleado, A, autoempleado, D, dueño de negocio o I, inversionista. Las diferencias se resumen adelante. E, usted tiene un empleo. A, usted es dueño de un empleo. D, usted posee un sistema y la gente trabaja para usted. Y el dinero trabaja para usted.
TOC y DOC. La mayoría de nosotros ha escuchado que los secretos para obtener grandes riquezas son TOC, el tiempo de otra gente; DOC, el dinero de otra gente. El TOC y el DOC se encuentran en el lado derecho del cuadrante. En su mayoría, las personas que trabajan en el lado izquierdo del cuadrante son la de OG, otra gente, cuyo tiempo y dinero es utilizado. Una importante razón por la que Kim y yo destinamos tiempo para crear un negocio del tipo D, dueño de negocio, en vez de un negocio del tipo A, autoempleado, fue porque reconocimos el beneficio a largo plazo de utilizar el tiempo de otra gente. Uno de los inconvenientes de ser un A, autoempleado exitoso, es que el éxito simplemente significa más trabajo duro. En otras palabras, el buen trabajo tiene como resultado más trabajo duro y durante más horas. El diseñar un negocio del tipo de dueño de negocio, el éxito simplemente significa incrementar el sistema y contratar más personas. En otras palabras, usted trabaja menos, gana más y disfruta de más tiempo libre. El resto de este libro trata de las habilidades y disposición mental necesarias para operar en el lado derecho del cuadrante. De acuerdo con mi experiencia, tener éxito en el lado derecho demanda diferentes aptitudes técnicas y distinta disposición mental. Si las personas son lo suficientemente flexibles para realizar un cambio de mentalidad, considero que les será sencillo el proceso de lograr mayor libertad o seguridad financiera. Para otras personas, el proceso puede ser difícil debido a que muchas personas están congeladas en un cuadrante, en una mentalidad. Como mínimo, usted descubrirá por qué algunas personas trabajan menos, ganan más, pagan menos impuestos y se sienten más seguros desde el punto de vista financiero que otros. Es simplemente cuestión de saber en qué cuadrante adiestrarse y cuándo. Una guía para la libertad. El cuadrante del flujo del dinero no es un grupo de reglas, es solamente una guía para aquellos que desean utilizarla. Nos guió aquí, Yami, desde las dificultades financieras hasta la seguridad financiera y de allí a la libertad financiera. No queríamos pasar cada día de nuestras vidas levantándonos para ir a trabajar por dinero. La diferencia entre los ricos y todos los demás. Hace unos años leí en un artículo que decía que la mayoría de las personas ricas recibían 70% de su ingreso de sus inversiones o del cuadrante I, inversionista, y menos de un 30% de sus salarios o del cuadrante E, de empleado. Su ingreso se veía de la siguiente forma. Acá está el cuadrante. Entonces, como empleado recibía un 30% y como inversionista un 70% de sus ingresos. Para la mayoría de los demás, los pobres y la clase media, al menos el 80% de su ingreso proviene de los salarios en los cuadrantes E, empleado, y A, autoempleado, y menos del 20% de sus inversiones o del cuadrante I, de inversionista. La diferencia entre ser rico y vivir en la opulencia. 80% del ingreso se obtiene como empleado y el 20% en el cuadrante I como inversionista. En el capítulo 1 escribí que mi esposa y yo éramos millonarios para 1989, pero que no fuimos libres desde el punto de vista financiero hasta 1994. Existe una diferencia entre ser rico y vivir en la opulencia.
Hacia 1989, nuestro negocio nos daba mucho dinero. Estábamos ganando más y trabajando menos, debido a que el sistema de negocio estaba creciendo sin más esfuerzo físico de nuestra parte. Habíamos logrado lo que la mayoría de la gente considera como éxito financiero. Todavía necesitábamos convertir el flujo de dinero que provenía de nuestro negocio en activos más tangibles que producieran un flujo de efectivo adicional. Habíamos hecho crecer nuestro negocio hasta tener éxito y ahora era tiempo de enfocarnos en hacer crecer nuestros activos hasta el punto donde el flujo de dinero, todos nuestros activos, fuera más grande que nuestros gastos de vida. Nuestro diagrama tenía el siguiente aspecto. Declaración de ingresos. El negocio, ingresos, gastos, hoja de balance, activos y pasivos. Hacia 1994, el ingreso pasivo proviene de todos nuestros activos, perdón. Hacia 1994, el ingreso pasivo proveniente de todos nuestros activos fue mayor que nuestros gastos. Entonces comenzamos a vivir en la opulencia. Declaraciones de ingresos. Ingreso, o sea, los ingresos acá provenían de los activos. Ellos se enfocaron en comprar activos, o sea, cosas que produzcan más dinero y esto obviamente generó más ingresos. En realidad, nuestro negocio también debe ser considerado un activo porque genera ingresos y operaba sin mucha participación física. De acuerdo con nuestro concepto personal de opulencia, deseamos asegurarnos de que teníamos activos tangibles, como bienes raíces y acciones, que nos proporcionaban un ingreso pasivo superior a nuestros gastos, de manera que realmente pudiéramos afirmar que éramos ricos. Una vez que el ingreso proveniente de nuestra columna de activos fue mayor que el dinero que ingresaba del negocio, vendimos el negocio a nuestro socio. Entonces ya éramos ricos. La definición de riqueza. La definición de riqueza es el número de ideas que usted puede sobrevivir sin, el número de días que usted puede sobrevivir sin trabajar físicamente o sin que nadie más en su hogar trabaje físicamente, mientras mantiene su estándar de vida. Esa es la definición de riqueza para Robert Kiyosaki. Voy a repetirla, está muy bueno. Definición de riqueza por Robert Kiyosaki. El número de días que usted puede sobrevivir sin trabajar físicamente o sin que nadie más en su hogar trabaje físicamente mientras mantiene su estándar de vida. Copiarlo acá. Por ejemplo, si sus gastos mensuales son de $1,000 y usted tiene ahorros por $3,000, su riqueza equivale aproximadamente a 3 meses o 90 días. La riqueza se mide en el tiempo, no en dólares. Hacia 1994, mi esposa y yo éramos ricos de manera indefinida, a menos que ocurrieran grandes cambios económicos. Debido a que el ingreso procedente de nuestras inversiones era más grande que nuestros gastos mensuales. En última instancia, lo que importa no es cuánto dinero gane usted, sino cuánto dinero pueda usted conservar y por cuánto tiempo trabaja ese dinero para usted. Todos los días me entrevisto con gente que gana mucho dinero, pero cuyo dinero va a la columna de gastos. Su patrón de flujo de efectivo tiene el siguiente aspecto. Tiene un empleo. La persona tiene un empleo, o sea que por el empleo es que genera los ingresos. Pero esos ingresos van al cuadro de los pasivos. ¿Qué son pasivos? Un auto que se está pagando, una casa que se está pagando, una deuda que se está pagando. Esos son pasivos.
Entonces esos pasivos hacen que el dinero pues obviamente salga y no lo pueda conservar. Cada vez que esas personas ganan un poco de dinero, van de compras. A menudo compran una casa más grande o un automóvil nuevo, lo que tiene como resultado una deuda de largo plazo y más trabajo duro. Y no queda nada que agregar a la columna de activos. El dinero desaparece tan rápidamente que usted podría pensar que ellos han tomado alguna clase de laxante financiero. Las finanzas de la línea roja. En el mundo del automovilismo existe una expresión sobre mantener la máquina en la línea roja. La línea roja se refiere a que el acelerador eleva las revoluciones por minuto del motor tan cerca de la línea roja, o la máxima velocidad que el motor del vehículo puede mantener sin reventarse. En lo que se refiere a las finanzas personales, existen muchas personas ricas y pobres que operan constantemente en la línea roja financiera. No importa cuánto dinero ganen, lo gastan tan pronto como lo reciben. El problema de operar el motor de su vehículo en la línea roja es que la esperanza de vida de la máquina se reduce. Lo mismo ocurre cuando usted maneja sus finanzas en la línea roja. Varios de mis amigos médicos afirman que el principal problema que ven hoy en día en el estrés causado por trabajar duro y nunca tener suficiente dinero, uno de ellos afirma que la principal causa de padecimiento de salud es lo que llaman el cáncer de la cartera. El dinero gana dinero. Sin importar cuánto dinero ganen las personas, en última instancia deben colocar una parte en el cuadrante I, inversionista. El cuadrante I, inversionista, trata específicamente con la idea del dinero que ganan dinero o la idea de que su dinero trabaja con el fin que usted no tenga que trabajar. Sin embargo, es importante conocer que existen otras formas de invertir. Otras formas de invertir. Las personas invierten en su educación. La educación tradicional es importante porque mientras mejor sea su educación, mejores serán sus oportunidades de ganar dinero. Usted puede pasar 4 años en la universidad y lograr que su ingreso potencial sea de entre 24.000 y 50.000 dólares o más al año. Dado que la persona promedio pasa 40 años o más trabajando activamente, 4 años de educación invertida o de algún tipo de educación superior es una excelente inversión. La lealtad y el trabajo duro constituyen otra forma de inversión, como ser un buen empleado de toda la vida de una compañía o del gobierno. Como retribución, por medio de un contrato, ese individuo es recompensado con una pensión vitalicia. Esa es una forma de inversión popular en la era industrial, pero es obsoleta en la era de la información. Otras personas invierten en grandes familias y a cambio de ello logran que sus hijos cuiden de ellos al llegar a su vejez. Esa forma de inversión era común en el pasado. Sin embargo, debido a las limitaciones económicas del presente, se está haciendo más difícil que las familias asuman los gastos médicos y de vida de sus padres. Los programas de retiro del gobierno, como la Seguridad Social y el Servicio Médico Público, Medicare, en Estados Unidos, que a menudo son pagados mediante la deducción en nómina, constituyen otra forma de inversión requerida por la ley. Sin embargo, debido a los grandes cambios demográficos y de costos, esta forma de inversión pudiera no ser capaz de cumplir con las promesas que ha hecho. Y existen medios eficientes de inversión para el retiro, que son llamados planes de retiro individual.
Frecuentemente, el gobierno federal estadounidense ofrece incentivos fiscales tanto al empleador como al empleado para que participen en dichos planes. Un plan de retiro popular en Estados Unidos es el denominado Plan 401K. En otros países, como en Australia, existen los llamados planes superanuales. Ingresos recibidos de las inversiones. A pesar de que todas las mencionadas son formas de inversión, el cuadrante I, inversionista, se enfoca en las inversiones que generan ingresos de manera constante durante sus años laborales. Por esa razón, para ser considerado como una persona que opera como un I, inversionista, use los mismos criterios utilizados en todos los demás cuadrantes. ¿Recibe usted actualmente un ingreso del cuadrante I de inversionista? En otras palabras, ¿está su dinero trabajando para usted y generando más ingreso para usted? Consideremos a una persona que adquiere una casa como una inversión y la renta a otras personas. Si la renta recibida es mayor que los gastos de operación de la propiedad, ese ingreso proviene del cuadrante I de inversionista. Lo mismo ocurre con personas que reciben sus ingresos como intereses por sus ahorros o dividendos de acciones y obligaciones. De manera que el criterio para calificar en el cuadrante I, inversionista, es cuánto dinero genera usted del cuadrante sin trabajar en él. En mi cuenta para el retiro, una forma de inversión. ¿Es mi cuenta para el retiro una forma de inversión? La colocación regular de dinero en una cuenta para el retiro es una forma de inversión y una acción inteligente. La mayoría de nosotros esperamos que nos considere como inversionistas cuando terminen nuestros años de trabajo. Pero para efectos de este libro, el cuadrante I, inversionista, representa a una persona cuyo ingreso proviene de sus inversiones durante sus años laborales. En la realidad, la mayor de la gente no invierte en una cuenta para el retiro. La mayoría está ahorrando dinero en su cuenta para el retiro con la esperanza de que al retirarse podrá sacar de ella más dinero del que depositó. Existe una diferencia entre las personas que ahorran en sus cuentas para el retiro y las personas que por medio de la inversión utilizan activamente su dinero para ganar más dinero como forma de ingreso. Son inversionistas los corredores de bolsa. Muchas personas que trabajan como asesores en el mundo de la inversión no son, por definición, personas que generan su ingreso del cuadrante I de inversionista. Por ejemplo, muchos corredores de bolsa, agentes de bienes raíces, asesores financieros, banqueros y contadores son predominantemente empleados o autoempleados. En otras palabras, sus ingresos provienen de su trabajo profesional y no necesariamente de los activos que poseen. Yo también tengo amigos que compran y venden acciones bursátiles. Ellos adquieren las acciones a precio bajo y esperan vender cuando el precio sube. En realidad, su profesión es el comercio de acciones. De la misma forma en que una persona puede ser dueña de una tienda detallista y adquirir artículos al por mayor y los vende al menudeo. En su caso, todavía existe una actividad física que deben realizar para generar dinero, por lo que se ajusta mejor al cuadrante A de autoempleado que al cuadrante I de inversionista. ¿Pueden todas estas personas ser inversionistas? La respuesta es sí, pero es importante conocer la diferencia entre alguien que gana dinero de sus comisiones o que vende su consejo por hora, o que proporciona asesoría a cambio de un salario, o que trata de comprar a bajo precio y vender cuando el precio sube, a alguien que gana dinero al descubrir o crear buenas inversiones.
Existe una manera de averiguar qué tan buenos son sus asesores. Pregúnteles qué porcentaje de su dinero proviene de sus comisiones u honorarios por su consejo, en comparación con el ingreso que proviene del ingreso pasivo, ingreso por sus inversiones u otros negocios que posea. Yo tengo varios amigos contadores que me dicen, sin violar la confidencialidad que deben tener con sus clientes, que muchos consejeros profesionales en inversión tienen pocos ingresos provenientes de inversiones. En otras palabras, no ponen en práctica lo que predican. No hay coherencia. Ventajas del ingreso del cuadrante I, inversionista. La principal diferencia de la gente que gana su dinero en el cuadrante I de inversionista es que se enfoca en lograr que su dinero gane dinero. Si son buenos en esto, pueden tener a ese dinero trabajando para ellos y para sus familias por cientos de años. Además de las obvias ventajas de saber cómo hacer dinero con el dinero y no tener que levantarse para ir a trabajar, existen también muchas ventajas fiscales que no se encuentran a la disposición de la gente que tiene que trabajar para ganar dinero. Una de las razones por las que los ricos se hacen más ricos es que en ocasiones pueden ganar millones y legalmente no pagan impuestos sobre ese dinero. Eso ocurre porque ellos ganan dinero en la columna de activos y no en la columna de ingresos. O bien ganan dinero como inversionistas, no como trabajadores. Las personas que trabajan para ganar dinero no solo son frecuentemente grabadas con una tasa de impuestos más altas, sino que además sus impuestos son retenidos de sus salarios, de manera que nunca ven siquiera esa porción de su ingreso. ¿Por qué no hay más inversionistas? El cuadrante I, inversionista, es el cuadrante que permite trabajar menos, ganar más y pagar menos en impuestos. Entonces, ¿por qué no hay más inversionistas? Por la misma razón por la que muchas personas no inician sus propios negocios. Puede resumirse en una palabra: riesgo. A muchas personas no les agrada la idea de entregar el dinero que han ganado con tanto esfuerzo y no volver a recibirlo. Muchas personas tienen tanto miedo de perder que deciden no invertir o arriesgar su dinero del todo, sin importar cuánto dinero puedan ganar a cambio. Una celebridad de Hollywood dijo una vez: no es el retorno sobre la inversión lo que me preocupa, es el retorno de la inversión. El miedo de perder dinero parece dividir a los inversionistas en cuatro grandes categorías. Número uno, personas que son enemigas del riesgo y no hacen nada excepto jugar a lo seguro y mantienen su dinero en el banco. Número dos, personas que encargan la tarea de invertir a alguien más, como un asesor financiero o un gerente de fondos de inversión. Número tres, apostadores. Número cuatro, inversionistas. La diferencia entre un apostador y un inversionista es la siguiente. Para un apostador, la inversión es un juego de azar. Para un inversionista, la inversión es un juego de habilidad. Y para las personas que entregan su dinero a alguien más para invertir, la inversión es a menudo un juego que ellos no quieren aprender. Lo importante para estos individuos es seleccionar cuidadosamente un asesor financiero. En un capítulo posterior, este libro abordará los 7 niveles de los inversionistas, lo que arrojará más luz sobre el tema. El riesgo puede ser virtualmente eliminado. La buena noticia acerca de la inversión es que el riesgo puede ser minimizado de manera significativa o incluso eliminado. Y usted puede recibir algunos grandes réditos por su dinero si usted conoce el juego.
Esta palabra réditos no la conocía, la conocí en el Caquetá y son los intereses, réditos. ¿Sí? Que claro. Un verdadero inversionista puede decir estas palabras. ¿Qué tan pronto obtengo la devolución de mi dinero y cuánto ingreso recibiré por el resto de mi vida después de que reciba la devolución de la inversión inicial? Un verdadero inversionista desea saber qué tan pronto obtendrá la devolución de su dinero. Las personas que tienen una cuenta para el retiro tienen que esperar años para descubrir si alguna vez recibirán la devolución de su dinero. Esta es la diferencia más grande entre un inversionista profesional y alguien que aparta dinero para su retiro. Es el miedo a perder dinero lo que ocasiona que la mayoría de la gente busque la seguridad. Sin embargo, el cuadrante I de inversionista no es tan traicionero como mucha gente piensa. El cuadrante I inversionista es como cualquier otro cuadrante. Requiere sus propias habilidades y disposición mental. Las habilidades necesarias para ser exitoso en el cuadrante I de inversionista pueden ser aprendidas si usted está dispuesto a destinar tiempo para aprender. Comienza una nueva era. En 1989 se derrumbó el muro de Berlín. Ese fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial. En mi opinión, más que representar el fracaso del comunismo, el acontecimiento marcó el final oficial de la era industrial y el comienzo de la era de la información. La diferencia entre los planes de pensión de la era industrial y los planes de pensión de la era de la información. El viaje de Cristóbal Colón en 1492 coincide aproximadamente con el inicio de la era industrial. La caída del muro de Berlín es el acontecimiento que señaló el final de esa era. Por esa razón, parece que cada 500 años en la historia moderna, ocurren grandes cambios cataclísmicos. Actualmente nos encontramos en uno de esos periodos. Ese cambio ha amenazado ya la seguridad financiera de cientos de millones de personas, la mayoría de las cuales no están conscientes todavía del impacto financiero de ese cambio. Muchos no pueden hacerle frente. El cambio se encuentra en la diferencia entre el plan de pensión de la era industrial y el plan de pensión de la era de la información. Cuando yo era niño, mi padre rico me alentó a correr riesgos con mi dinero y a aprender a invertir. Él siempre decía, si quieres enriquecerte, necesitas aprender cómo correr riesgos, aprender a ser un inversionista. En casa, le comenté a mi padre educado acerca de la sugerencia de mi padre rico, de que aprendiéramos a invertir y manejar el riesgo. Mi padre educado respondió, yo no necesito aprender cómo invertir. Yo tengo un plan de pensión del gobierno, una pensión del sindicato de maestros y beneficios del seguro social garantizado. ¿Por qué correr riesgos con mi dinero? Mi padre educado creía que los planes de pensión de la era industrial, como las pensiones del gobierno empleado y el seguro social, él se alegró cuando me alisté en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. En vez de preocuparse porque yo podría perder la vida en Vietnam, simplemente me dijo, quédate allí durante 20 años y recibirás una pensión y beneficios médicos de por vida. Aunque aún se utilizan dichos planes de pensión oficialmente, se han vuelto obsoletos. La idea de una compañía que sería responsable desde el punto de vista financiero de su retiro y de que el gobierno se haría cargo de satisfacer sus necesidades de retiro por medio de los esquemas de pensión es una idea vieja que ya no es válida. Las personas necesitan convertirse en inversionistas. Conforme avanzan
conforme avanzamos donde los planes de pensión de beneficios definidos a lo que yo llamo planes de retiro de la era industrial, hacia los planes de pensión de contribución definida o planes de pensión de la era de la información. El resultado que es usted como individuo debe ser responsable de sí mismo desde el punto de vista financiero. Pocas personas han notado el cambio. El plan de pensión de la era industrial. En la era industrial, un plan de pensión de beneficios definidos implicaba que la compañía le garantizaba a usted el trabajo, una cantidad definida de dinero, generalmente pagadera cada mes, en tanto usted viviera. La gente se sentía segura porque esos planes aseguraban un ingreso estable. El plan de pensión de la era de la información. Alguien cambió el trato y repentinamente las compañías ya no garantizaron la seguridad financiera al final de la vida laboral de sus empleados. En vez de ello, las compañías comenzaron a ofrecer planes de retiro de contribución definida. Contribución definida significa que usted solo obtendrá la devolución de lo que usted y la compañía contribuyen. Mientras usted trabaje, en otras palabras, su pensión es definida únicamente por aquello con lo que usted contribuyó. Si usted y su compañía no depositan dinero, usted no recibirá dinero. La buena noticia es que en la era de la información la esperanza de vida se elevará. La mala noticia es que usted podría vivir más tiempo que la duración de su pensión. Planes de pensión riesgosos. Creo que podemos dejar por ahí. Página 66. Planes de pensión riesgosos. Ok, muy buenos días. Hoy a las 25 personas acá conectadas. Un capítulo muy interesante que nos habló básicamente de lo que es ser un inversionista y la diferencia con los otros cuadrantes. No sé si alguien quiera tomar la palabra. Voy a ver si hay mensajes acá en el chat. Voy a leerlos y pues luego les doy mi apreciación. Muy buenos días, maravilloso día, buen fin de semana, bendecido a todos. Mensaje Noemí. Alexander Ramírez nos dice, la riqueza se mide en tiempo, no en dólares. Lo que importa no es cuánto dinero yo gane, sino cuánto dinero puedo conservar y por cuánto tiempo trabaja ese dinero para mí. La diferencia entre un apostador y un inversionista es la siguiente. Para un apostador, la inversión es un juego de azar. Para un inversionista, la inversión es un juego de habilidad. El desarrollar esas habilidades requiere un cambio interior en varias áreas y eso duele. Requiere valor, disciplina y amor propio por sí mismo y por otros. Ese precio la mayoría no lo paga, a menos que lo entienda, lo decida y tenga la honrosa constancia de mantener esa decisión. Muy bien. Una pregunta que puede hacérsele a una persona en el momento de una presentación, la vi acá, y es, ¿cuántos días usted puede sobrevivir si Dios no lo quiera en este momento perdiera su empleo? ¿Cierto? Digamos, tú le estás presentando la oportunidad de negocio a un empleado y que llegue a esa reflexión. O sea, ¿qué fondos de inversión tiene? ¿Qué ahorros tiene? ¿Sí me hago entender? O sea, las personas se sienten muy seguras con sus empleos porque obviamente pues cada quincena reciben su nómina, ¿verdad? Pero si la persona en este momento piensa, se siente y piensa, hombre, es cierto, yo cuánto tiempo podría sobrevivir manteniendo mi estilo de vida si en este momento mi fuente de ingresos principal desapareciera. Llevar a la persona a esa reflexión es una muy buena entrada para que la persona esté muy atenta a lo que uno le está
le está compartiendo. Acá yo tomé ese apunte. El número de días que usted puede sobrevivir sin trabajar físicamente o sin que nadie más de su hogar trabaje físicamente mientras mantiene su estándar de vida. Esa es la definición de riqueza de Robert Kiyosaki, ¿sí? El número de días que usted puede sobrevivir sin trabajar y obviamente pues manteniendo el estilo de vida que se tiene, porque pues para sobrevivir uno sobrevive con pan y agua, ¿verdad? No puede sobrevivir con pan y agua y hasta debajo de un puente, pero manteniendo el estilo de vida que se tiene, esa es la verdadera riqueza. Ahí se mide la riqueza. Y en el tema de la inversión, el libro nos decía que hay diferentes tipos de inversión y de hecho nos lo va a ampliar más adelante. Pero en esta parte nos comentaba que muchas personas pues les parece muy importante invertir en salud. Eso está muy bien, ¿cierto? Y muchas personas invierten en fondos de retiro, ¿cierto? Están muy preocupados por el momento en que pierdan ya su, su vida útil en el trabajo. O sea, que pierdan ya sus trabajos, que los pensiones, ¿cierto? Que pase su vida útil laboral. ¿Y qué va a pasar conmigo en la vejez? Manifiesto que esa era una de mis preocupaciones. O sea, yo miraba los ejemplos en mi gremio, ¿sí? Como asesores de repuestos, los que hacían lo que yo hacía, pero que llevaban más años. Y yo lo que veía en ellos era que andaban como de almacén en almacén, mendigando como una lista que tienes por ahí, yo salgo a vender. Sí, no, ese era el futuro que a mí me esperaba. O sea, cuando uno está en sus mejores años, pues sí, mire, la mejor empresa te quiere contratar, si eres bueno, te, te, te ofrecen inclusive más dinero, ¿cierto? Y estás muy útil, ¿verdad? Pero los tiempos van pasando, eso no lo podemos detener. Y ya más adelante, pues que cuando ya no eres tan vigoroso, por decirlo así, entonces las oportunidades van escaseando. Entonces ya la persona, como no hizo una inversión, no tuvo un plan de retiro, simplemente vivió el día a día con lo que ganaba, pues obviamente tiene que seguir haciendo lo mismo y tiene que ajustarse a lo que le proponga. Ese era mi futuro, eso era lo que yo veía a futuro. Y dije, no, hay que hacer algo diferente, tener un plan B financiero, empezar a construir otro activo, que es lo que nos dice el libro, construya activos, construya cosas que le generen dinero y ponga ese dinero a trabajar para que dé más dinero. Esa es la filosofía. Entonces uno no puede quedarse toda la vida como un empleado. En el empleo se aprende, pero se aprende a qué, a dónde monto un negocio, qué fuente de inversión voy a abrir, qué activo voy a crear para generar dinero para mí. Esa es la idea principal. Y eh, hay dos tipos de inversiones que yo conozco muy bien, y hay inversiones de poco riesgo e inversiones de más riesgo. Por ejemplo, una inversión de poco riesgo es quizás tener una casa rentada, ¿cierto? La casa está ahí, pues de pronto a veces no la tratan muy bien, la ensucian, hay que estarla pintando y todo, pero es poco riesgo, ¿cierto? Y te renta. La única forma que desaparezca la casa es que de pronto un cataclismo, un terremoto y cayó la casa, ¿cierto? Pero esa es más bien de poco riesgo. Una que es de alto riesgo es quizás comprar un vehículo y colocarlo a trabajar como un Uber, ¿verdad? Esa es una ya de más riesgo porque pues el vehículo si está en la calle y de pronto lo pueden totear, lo acaban, pérdida total. Entonces, son inversiones que siempre yo he mirado y en las que he participado. Yo he tenido carro rentado, tengo un apartamento rentado. Entonces, empezar a establecer esa diferencia y aprender dónde invierto, que si me gusta el riesgo o si me gusta más bien invertir a lo seguro como un plan de retiro, como lo mostraba el libro. Ok, Raymond, el micrófono es tuyo. Vamos a escuchar tu participación. Listo, ahora sí. Ya, buenos días, ¿cómo están? Hola Sandra, hola Johncito, hola Alex, hola Carmencita. Nada, bendecido día para todos. Pienso de que esta parte del libro nos deja demasiado claro
la parte de cómo una persona debe percibir cómo son los ingresos. Entonces, por eso es tan importante este libro dentro de nuestra industria, porque cuando nosotros tenemos esta herramienta y la hemos estudiado, podemos hacer preguntas correctas para que las personas, independientemente de lo que estén haciendo y cómo estén produciendo, si ellos miran que no están dentro del lado derecho del cuadrante, eh, y así estén en el lado derecho del cuadrante, son personas de que también están buscando, por algo están en el cuadrante del lado derecho, entonces ellos siempre van a ver la opción de buscar otro ingreso más. Esa es la ventaja del rico, que mientras que el pobre dice yo me acomodo en el lado izquierdo en una sola cosa, el del lado derecho tiene varias cosas y también son muy atentos a escuchar esta información porque a ellos les interesa es crear más activos, ¿no? Y por decir algo muy importante que tocaba ahí, el libro sobre el TOC y el DOC, ¿sí? Tiempo, el tiempo de otras personas y el dinero de otras personas. Yo creo que cuando se llega a ese estado de trabajo que ha hecho uno correcto en la vida, pues ese es cuando es el máximo estado de riqueza, cuando tú trabajas con el tiempo de otras personas y trabajas con el dinero de otras personas, ¿sí? ¿Qué es el de uno? Colombia, para hacerlo más claro, que creo que casi todos acá de los que estamos y que estamos en Colombia, o para los que están fuera del país, es la tienda de mercado que salió hace unos 10 años hacia acá y donde se compra todo a menos precio y de buena calidad, entre comillas. Pero ¿qué hacen ellos? Trabajan con el dinero de otras personas porque son facturaciones que pagan a 30, 45, 60 y 90 días, porque salió una ley que pagaban hasta 180 días a esos proveedores y ellos venden de contado. ¿Ok? Por eso ellos pueden montar una sucursal en cada ciudad todos los días y la montan con el dinero de otro, con el producto de otro. Ellos obtienen la ganancia y se quedan con ese dinero. Digamos, ese es el mayor estado de riqueza. O sea, ahí cuando llegas a ese modelo de riqueza, cuando llegas a ese modelo de negocio, es porque estás entre los más ricos del mundo. ¿Sí? Trabajas con el Estado. Entonces, eh, nuestro negocio es muy parecido a ese, es muy parecido a ese, porque con el tiempo, cuando tú construyes una organización, digamos como las que tienen imperiales hacia arriba, tú estás trabajando con el dinero de otros y con el tiempo de otros. Entonces, tú tienes que hacer una inversión mínima de 600 a 1000 puntos, que eso es como quitarle un pelo a un gato más encima está recibiendo el cheque generoso que la compañía te da por haber creado esa organización. ¿Cuánto tiempo te lleva? Claro, para crear el d uno, ¿cuánto tiempo duró alguien? ¿Y qué pasó? Esa idea llegó un rico, la compró y se quedó con esa opción, que son, en nuestro caso, son las personas más ricas de Colombia, que son el Grupo Santo Domingo, son los dueños del d uno. Entonces, ¿por qué? Porque ellos saben construir esos negocios desde riqueza, desde tiempos atrás, ellos han hecho ese proceso. Entonces, cuando tenemos en nuestra mente y podemos coger esta parte del libro que es demasiado poderosa hasta donde vamos y podemos transmitírsela a otra persona, no importa el dinero que tenga, no importa el cargo que tenga, no importa la posición que tenga, pero si él no está al hacer este análisis, esa persona no está recibiendo de acá los ingresos, él va a querer escuchar tu oportunidad y va a entender de que el negocio no es vender productos, aunque el producto hace falta para poder. Eso es como el que tiene el carro y decir que es que la gasolina no es importante. Vaya a mover el carro sin gasolina, ¿sí? No se puede. Digamos, la gasolina de nuestro negocio son los productos, pero no es el negocio. No es el negocio. Entonces, pero de ahí a que la persona pueda entender ese pedacito es que es tan difícil. Por eso es que dice el dicho que el negocio es tan fácil que es tan difícil entender que sea tan fácil. Por eso lleva tanto tiempo para entender que es tan fácil. Entonces, gracias y bendecido día. Gracias. Ok, Raymond, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Vamos a escuchar a Alex Ramírez.
Le copié la frase, Raymond. Es difícil entender algo tan fácil. Buena, esa me gustó de comando. Chévere. Mm, abordar este libro de nuevo en otro nivel de mentalidad, en otro estadio de mi vida y en otro nivel de conciencia al haber hecho un camino en Hinode, me reafirma algo que antes presentía y que ahora siento. Y en realidad que en la ignorancia no se crea abundancia. Nosotros necesitamos entender, pero para entender hay que decidir. Y para decidir hay que tener la información correcta. Por eso es que nosotros, cuando compartimos el proyecto, debemos tener tantas claridades acerca de primero qué es lo que quiero, hacia dónde me dirijo, para que haya una resonancia entre el proyecto y yo. Sin esa resonancia, sin esa alineación, yo no puedo transmitir una verdadera oportunidad para otra persona que vive en un cuadrante donde sus valores esenciales son confrontados con mi propuesta de que usted puede ser libre y de manera sencilla, ¿sí? En realidad no fácil, porque no es fácil, pero sí es muy sencillo. De pronto decir, es difícil entender algo tan sencillo. De pronto yo lo diría mejor así, ¿cierto? Pero lo que es importante es quién es la persona en la que me debo convertir para hacer lo que debo hacer y tener lo que quiero tener. Porque en realidad las personas ven lo que hacemos y lo que terminamos teniendo, pero se necesita relacionarse con ellos para que ellos vean lo que somos. Y si uno se relaciona con personas adineradas, con personas eh, que ya han alcanzado, que son millonarias, uno ve que las maneras de ellos hacer las cosas, de hablar, de hacer las cosas, son muy diferentes. ¿Quién madruga al estadio a trotar o a un gimnasio? ¿El pobre o el rico? El pobre hace lo que le gusta, el rico lo que le conviene. Y conviene ir al gimnasio temprano y abordar el día con energía. Y el pobre no hace, no toma esa decisión. Le duele, porque eso duele y el cambio duele y mantenerse en ascendencia duele. Entonces, creo que aquí sobre todo me trae a una reflexión y es que hay que retomar los cuadrantes y primero enfocarse en cuál cuadrante estoy, segundo, a qué cuadrante quiero llegar y en qué persona me debo convertir para tener los resultados de ese cuadrante, ¿sí? Y eso es una decisión que hay que renovar cada día. Y aprovechando a nuestro imperial, buen día, Manuel, buen día, good morning, buen, Good morning, my friends. Bonjour, buen, bonjour, buongiorno, guten buongiorno, Morgen, guten morning, Sabarajea. Deixa eu lembrar aqui em japonês. arigato. E muito pronto estaremos falando em muitos idiomas acá. Prazer, angústia estar conectado com vocês acá em Brasil. Buenos dias, João Carlos, Carmencita, Alex Piedad, Raymond e Lady, Delitza, minha amiga Delitza, Maria e todos acá conectados. Um prazer, um gosto estar com vocês acá conectados. E vivemos momentos incríveis, né? Inodê vive dias de recordes de los últimos anos. É incrível quando nossa empresa está cada vez mais preparada e vai estar cada vez melhor. Acá estamos só começando. Este siglo, estamos só começando, creiam. Estamos só começando este siglo e a empresa mais preparada do mundo para ser a empresa, a melhor empresa deste mercadeo é Rinode. Não tenham dúvida disso, não tenham dúvida disso, que Rinode é a melhor opção. É uma questão de tempo. Agora mesmo eu estava cambiando aqui mensagens com minha upline, Jupiara, e ele sempre pergunta por vocês. E Jupiara quer organizar uma ida à Colômbia e a Equador.
y a México también. Entonces depende só de ustedes. Entonces eu queria já falar com os líderes acá para enquadrar esta ida de Jupiara, Colômbia, e a Equador também, né, a México. E ele sempre pergunta por ustedes, tem muito carinho por ustedes. E Jupiara, eu já falei com ustedes, passou 11, ustedes vão escutar a história dele mesmo, passou 11 anos solo se preparando. Quando eu já tinha uma equipe muito mais grande do que eu tenho hoje em Rinodê, né? Minha equipe de Rinodê nunca foi tão grande quanto foi minha equipe de Amway, todavia não, vai ser muito mais grande. E Jupiara não tinha nadie, só o sistema. Não tinha praticamente nadie, só o sistema por 11 anos. E hoje é minha pilane com uma das redes mais grandes do mundo, vivendo em Orlando, Estados Unidos, depois de 11 anos com sistema, muitas vezes solo, escutando as cintas. Cintas, assim que habla em espanhol? As cintas. Os mais jovens aqui não sabem o que é cintas, né? Mas depois tio explica para vocês, depois tio conta para vocês. E eu tenho estas cintas de Amway. Eu tenho muitas, tenho muitas das cintas. Aí vocês vão visitar minha casa em Belo Horizonte, ali vocês vão conhecer todo o meu acervo aí de 30 anos de mercador de redes. E eu vivo meu melhor momento. E este momento só é muito pouco delante do que viene. O que viene, creem, vai ser muito. Eu me quedo muito triste, né, com pessoas que foram se quedando para o caminho, né, e aí seguem cambiando de empresa, né, de empresa em empresa. E infelizmente não estão mais conosco acá, mas vão estar, vão volver, todos vão volver em algum momento. E é isso, meus amigos. Então, eu queria só dar os parabéns para todos vocês por estar no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. E aí vamos, só começando. E é um honor estar acá sempre conectado com vocês, e vou estar sempre acá com vocês. Que Deus bendiga a todos. Carmencita, A la foto, la foto. vamos. Ok, Manuel, muchas gracias. Bueno, familia, vamos a la foto. Enciendan sus cámaras, la mejor actitud. A la cuenta de 3 con la foto. A la 1, a las 2 y a las 3. A ver, Olá, Maria, como está Benigno? Mi imperial Benigno, que já nasceu com nome muito benigno. É uma pessoa muito benigna. Não sei se há essa palavra. Mas é buena. Muito buena. Ok, meu amigo, Deus bendiga a todos, um excelente Dia de las Madres, e quero falar uma coisa para vocês, las Madres merecem um produto de Rinodê, e esta é nossa missão, levar estes produtos maravilhosos para cada madre de Latinoamérica e do mundo. Okay? Esta é nossa missão. Las Madres merecem esses produtos. Muito. Deus bendiga a todos. Gracias, buen día. Feliz día a las madres, feliz día. Gracias. Cecita. Feliz día a cada una de las Bendecido madres día para todos, gracias. y de los que somos madres también, ¿no? Muchas gracias, mis imperiales bellos, hermosos, les quiero mucho. Bendecido día a cada una de ustedes, mujeres hermosas. Amén.